En los últimos años hemos convivido con nuevas tecnologías y hoy cambia casi a diario las nuevas tecnologías. En virtud de esto también hemos visto la necesidad de traer a este encuentro una presentación sobre un segmento importante de la vida laboral de cualquiera de nuestros países, que es el teletrabajo. Y para eso llamamos al doctor Arturo Portilla, de Colombia, que hasta hace unos días ocupaba una vicepresidencia naval y ahora, en su capacidad de profesor, nos va a transmitir el teletrabajo. ¿No tienes presentación? Gracias. Bueno, si tú tienes que traer el teletrabajo y no tienes presentación, es una contradicción. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad por este trabajo tan grande con los alumnos y tenernos acá en estas instalaciones de una universidad bellísima. Un aplauso para la universidad y para al maestro Landelino por el trabajo que nos ha hecho y la atención que nos ha dado. En nombre de mis compañeros de la Asociación de Abogados Laboralistas, la compañera Gladys, la compañera Yarlien, la compañera Hilda, Cándida, el compañero presidente de nuestra asociación, Ricardo Ruiz, y nuestro magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, doctor Luis Eduardo Pineda Palomino. Les damos las gracias en nombre de nuestro país a este trabajo. En segundo lugar, quiero dar un homenaje a la mujer. Estábamos hablando de género y la mujer en América Latina, en nuestros países, hasta ahora está teniendo derechos. En Colombia, solo en el acto legislativo número 1 de 1957 pudo votar, el más grande derecho fundamental de elegir y ser elegida, la mujer en Colombia solo en 1957. Entonces, para la mujer, un gran aplauso de libertad. Hoy el mundo del trabajo es un mundo donde la cibernética ha influido mucho en los cambios del mundo del trabajo. En 1840 la revolución industrial generó desempleo. Hoy, en la misma actualidad, la cibernética está dejando sin empleo a muchos trabajadores, pero también está generando empleo por otros lados que tendremos que mirar qué clase de empleo es el que está generando. Hoy el sector financiero, que es el que más gana en América Latina, por lo menos en Colombia, el sector financiero se gana 12.6 billones de pesos al año, dejando sin empleo a muchos trabajadores. Hay cajeros electrónicos que reemplazan a los trabajadores y trabajadoras, pero también coloca a muchos trabajadores en el ámbito de tener mejores acciones de trabajo y de libertad, de flexibilidad, y entonces aparece en el mundo del trabajo el teletrabajo. Usted puede ir a la casa, trabajar desde el hotel, trabajar desde cualquier parte del mundo, y resulta que lo que genera es una esclavitud impresionante, porque si va a tener en el sitio de trabajo a estar con su hijo o con su hija o con su mujer, pero las formas de trabajar son mucho más fuertes. Hay trabajadores hoy en Colombia en el sector financiero que trabajan hasta las 10, 11 de la noche, especialmente aquellas personas que venden seguros, que van
inclusive a las oficinas, a las casas, a obtener los seguros, pero tienen que mandar vía internet el trabajo y les ponen metas. Y si no cumplen esas metas, ese teletrabajador no está funcionando y entonces tiene que empezar a hacer informes 2, 3, 4 de la mañana y ese trabajador empieza a generar procesos de enfermedad. Como lo decía la doctora Lidia, aparece el estrés, aparecen las formas patológicas psiquiátricas, porque muchas veces esos trabajadores o teletrabajadores están en el computador las 24 horas del día porque no tienen horario. Y es fácil para el empresario, pero si es que tú no vas a tener horario, vas a estar libre, vas a estar tranquilo, vas a estar feliz. Y resulta que el computador hoy está dominando a la humanidad. Están trabajando con el celular, van manejando y el celular prende, el celular llama, el celular hay que hablar, y muchos de lo que hoy se está dando en el mundo, de los accidentes de tránsito, no son por embriaguez, sino por el uso del celular, por muchas personas que están en el teletrabajo con el celular. Entonces, el mundo del trabajo, en el teletrabajo, genera unas patologías y una seguridad y salud en el trabajo que debemos buscar la forma de poder solucionar esos problemas que genera. La figura primera está con el niño, trabajando la señora, vinculando al niño a la automatización o a la cibernética, porque ya prácticamente hasta los niños cogen un celular y lo manejan mejor que nosotros los de ya tercera edad. ¿Por qué? Porque nos están vinculando a ese proceso. ¿Y por qué nos están vinculando a ese proceso? Esta trabajadora es independiente. Usted no tiene nada que hablar con otra persona, sino directamente por internet, hablando con el jefe, para evitar relaciones de trabajo en la oficina y poder organizarse los trabajadores en sindicatos. Es una forma de coartar el derecho a la libertad sindical y nos están llevando a ese proceso. Hoy, en Europa, el 17.3% de los trabajadores están basados en el teletrabajo. El 6.5% en España es teletrabajo. En América Latina estamos llegando al 4.5% de teletrabajadores. Y en Colombia y en muchos países de América Latina se está empezando a legislar frente a este tema del teletrabajo. En Colombia la ley 1221 del 2008 generó un proceso para controlar el teletrabajo, pero echa la ley, echa la trampa. Entonces, echa la ley con todos los derechos de los trabajadores. El teletrabajador puede ir a trabajar a su casa, el empresario le entrega una computadora, un teléfono, una red de internet y empieza a trabajar el teletrabajador con todos los derechos. ¿Y dónde está la prevención de riesgos en el sitio de trabajo, en el hogar? Riesgo físico, riesgo químico, riesgo, todos los riesgos que se generan en el sitio de trabajo, y el trabajador queda expuesto allá. Y el empresario se limpia las manos, se va de ese trabajo y deja que el trabajador un control totalmente diferente. Horarios, se quita horarios del trabajador, pero además está generando en su hogar otra forma de vida, de trabajo
y de relación en el sitio de vivienda. De igual forma, la conexión a Internet está generando mucho dolor de cabeza, estrés, cansancio mental, que en muchos de los casos las ARS o las mutuas, que son las que están viendo el problema de salud, no los están tomando como parte de las enfermedades laborales. Entonces, ese teletrabajo o la enfermedad que produce el trabajar en teletrabajo, las empresas les dicen es una enfermedad común y así las van a llevar. La otra figura, por favor. Encontramos entonces que esto de teletrabajo empieza más o menos en el año 70 a producirse. Muchas empresas en Estados Unidos y en Europa empiezan a generar teletrabajo, pero además es una consecuencia de algo, de un gigante de los Estados Unidos que está entrando en furor, que es el neoliberalismo entrando en el proceso de economía global. Y como tenemos economía global, entonces todos tenemos celulares, todos tenemos computadores, bases de datos, todos estamos unidos en el mundo, pero en el mundo del mercado, en el mundo de los derechos laborales estamos, como dice, abandonados, porque en ese mundo del mercado no se representan los derechos de los trabajadores. Y gobiernos como los nuestros generan derechos a través de leyes como la 1221 en Colombia del 2008 para proteger estos derechos, pero esos empresarios buscan explotar más y más a estos trabajadores a través de contratos leoninos, ¿sí? Como los que les decía, de las trabajadoras del sector financiero que venden seguros o que venden pólizas de vinculaciones a materiales financieros o productos financieros. Esa globalidad como política estaba dada en una cosa que el presidente Chávez mandó al carajo, que era el ALCA. El ALCA estaba llevando a América Latina a generar procesos de libres mercados, y en Argentina se va el proceso para crear el ALBA para protección de los derechos de los trabajadores, y en ese campo nosotros entramos a funcionar. Sin embargo, hoy podemos decir que muchas de esas políticas del ALCA las están vinculando a través de otros procesos que dicen de unidad de acción, como es la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, México y Chile, que son los países que más tratados de libre comercio tienen en el campo de manejar el teletrabajo. De hecho, los países que más teletrabajadores tienen en América Latina: México, Colombia, Chile y Perú. Especialmente Perú es uno de los países que más teletrabajadores tiene, pero en una explotación completamente esclavizada. La siguiente, por favor. Vemos aquí el caso de un trabajador que está vinculado mediante el teletrabajo, pero que está laborando con su hijo en su casa, y que implica que haya una relación de familia más activa, pero también puede generar disconfort en el sitio de trabajo, o sea, en su hogar. La otra firmina que produce el cansancio o lo que llama una sobrecarga laboral que le genera al trabajador en su sitio de trabajo hogar.
Siguiente femina, por favor. Hoy el mundo del trabajo está controlado y nos controlan, a ese trabajador lo controlan. Si ustedes tienen este aparatico celular, ese tiene un localizador y el trabajador no tiene ni siquiera la oportunidad de estar en otro sitio porque el patrono lo está vinculando y lo vincula a través de una clave que le da, o el celular que le da, o el computador que le da para que trabaje cuando se lo da, porque en muchos casos al teletrabajador le toca comprar hasta el celular o hasta la computadora para poder obtener el trabajo. Y esos aparatos lo localizan a usted donde está. Que no, que es que estoy en la casa. No, señor, usted está en tal sitio y por favor manden el informe. Y ahí lo empiezan a generar en el proceso de el control del ser humano. Hoy, los que han o que tienen Facebook o WhatsApp en los Estados Unidos, se está controlando ese WhatsApp. Ya empezamos a controlarnos hasta lo que decimos. Una frase, revolución, una frase, huelga, entra a una supercomputadora que nos controla hasta nuestro pensamiento frente a ese trabajo. El siguiente. El mundo, como lo vemos nosotros, es un mundo que necesita especialmente de la lucha frente a obtener un mundo mejor para los ciudadanos. La siguiente, por favor. La mujer. Hablábamos ahorita especialmente de la vinculación de la mujer, especialmente las teletrabajadoras son las que más tienen esta forma de empleo en América Latina. Sigamos, por favor. La globalización, hay una estructura nueva en la empresa, como crecimiento del comercio internacional, nuevas maneras de organización de la producción. Los procesos productivos se dividen entre distintos países, o sea, ya uno está llamando a que le vendan algo y le están contestando en México, pero está la producción en Chile o en Colombia. De igual manera, las empresas multinacionales, que son las que más manejan este proceso. Los flujos financieros internacionales cada vez más intensos y sin ningún tipo de control. Acuerdos sobre comercio internacional, utilización de las nuevas tecnologías en las telecomunicaciones y especialmente a través del Internet. Las principales instituciones económicas internacionales que buscan explotar más a los trabajadores, y en esto tiene gran influencia el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. La siguiente, por favor. Lo que les decía, muchas veces van trabajando los teletrabajadores, pero no se dan cuenta de los riesgos que están causando, no solamente para ellos, sino también para los peatones en los carros. La siguiente, por favor. Hoy vivimos pegados a un computador, inclusive en las fiestas o en las reuniones familiares, estamos siempre con el celular, y la vida familiar, en vez de ser una vida más ágil, más cómoda, más activa, más productiva en el sector de sentimientos, se queda en un computador. Sigamos. Y aquí tenemos a la mujer buscando la forma de trabajar, pero también dándole seno a su niño, muchas veces perdiendo el afecto, porque cuando se hace ese trabajo de la mujer darle a su hijo, es la relación madre-hijo y no madre-computador-hijo, y eso está dañando las relaciones entre los seres humanos. Y en centros de internet, los trabajadores mandando informes constantemente. Hoy lo que nosotros queremos es un mundo mejor, un mundo donde queremos incluidos los seres humanos. El derecho del trabajo, ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, que es derechos humanos. O sea que el derecho del trabajo o los derechos de los trabajadores son derechos humanos. Y sin embargo,
legislaciones como la nuestra, o como lo decía el compañero que me antecedió de México, que no ha evaluado, no han ratificado el convenio 186 de la OIT o el convenio 87, o muchas veces nosotros esperamos que esas leyes nos den unos recursos o nos den unas formas. Colombia es uno de los países que ha ratificado el 186 de la OIT, ha ratificado el 144 de la OIT sobre el diálogo social, y resulta que nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de hacer una huelga en Colombia. Hoy los campesinos están en una huelga general por la vinculación y por el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia. Sin embargo, esa huelga ha sido reprimida y está siendo reprimida por el SMAT, porque no quieren que esto en Colombia se dé. La paz en Colombia tenemos que buscarla de todas maneras, con el acuerdo o sin el acuerdo, pero necesitamos también del apoyo internacional para que esto se dé. No es como dice la ley la que hace el vínculo. De igual manera nosotros tenemos como parte de los tratados a norma constitucional, sin embargo nosotros no podemos, como dice, hacer muchas cosas porque los estados, los gobiernos no la quitan. ¿Y por qué? Porque nosotros, que somos los que elegimos y somos elegibles y elegidos, no valoramos el valor del voto. Ayer hablaba el compañero de Argentina, y le cuento, en Argentina para elegir a Macri hubo sindicatos que apoyaron a Macri, hubo gente que votó en blanco para no apoyar ni al uno ni al otro. Entonces nosotros sí tenemos que ser conscientes hacia dónde vamos, qué mundo es el que queremos, y el mundo que queremos es un mundo mejor para los trabajadores, y para ello tenemos que valorar el derecho fundamental del voto. Nosotros tenemos que saber a quién elegimos, porque muchas veces esas personas son las que nos llevan a tener leyes como el teletrabajo, que lo que hace en el mundo y especialmente en Colombia es esclavizar más a los y las trabajadoras. El mundo del trabajo es un mundo en el que nosotros debemos buscar que la humanidad sea mejor, y para eso hay un gran sabio filósofo. Nuestro comandante Fidel nos da una orientación mejor frente a lo que debería ser el mundo del trabajo, hoy, mañana y siempre. La siguiente, por favor. ¿Me la coloca, por favor, el sonido? El futuro, ¿cuál va a ser? El capitalismo. El capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando al hombre, el hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir con una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente, y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Si sobrevive a los peligros, a las amenazas de guerras nucleares, a la contaminación del ambiente, al dióxido de azufre, al dióxido de carbono, a los clorofluorocarbonos, esos que acaban con la capa de ozono. Si sobrevive, y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos, entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia. Yo termino con ese mensaje del comandante Fidel, que siempre está en el corazón de todos nosotros, pero especialmente a ese pueblo cubano que siempre le ha dado la mano a Colombia, y especial la mano en ese proceso de paz que logramos que se firmara, y que ahora
Es como si hubiéramos abierto la caja de Pandora. Tenemos que luchar porque eso efectivamente se dé en Colombia. Muchísimas gracias. Buenos días, un saludo especial a la Universidad de San Carlos, los estudiantes de posgrado, abogados, funcionarios del Estado, doctor César Landelino, y gracias a la organización por permitirme dirigirme a ustedes. Hoy he venido con una camisa con un diseño de Guatemala para hacerle un homenaje al pueblo guatemalteco. Me dirijo a ustedes como miembro de la organización, también de la LAL, que fui presidente también de la Asociación de Abogados Laboralistas de Colombia, pero ahora me dirijo como funcionario del Estado colombiano, como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es decir, un juez de apelación. Y quiero recalcar en ese punto, por cuanto en las intervenciones que ustedes han escuchado a lo largo de este evento se han presentado serias inquietudes sobre el qué hacer, cuál debe ser el papel del trabajador, el papel de las organizaciones sindicales, el papel del abogado y el papel del juez de un Estado social de derecho. Es algo importante que yo quiero precisar en los pocos minutos que tenemos. Lo primero es lo siguiente: es saber dónde debe pararse la persona del trabajador como ser humano con dignidad. El trabajador debe saber dónde está. A nosotros nos enseñaron siempre que hay dos personas, digámoslo así, en el sector de la producción. Una persona que se llama empleador y que lo tiene todo, el patrón, y otra persona que es el trabajador y que no tiene nada sino su fuerza de trabajo. ¿Dónde estamos? Por una parte. Y en cuanto a los abogados, ¿dónde está situado el abogado? El abogado está del lado del empleador, dueño de la infraestructura, de los medios de producción, o el abogado está con el trabajador. Esa es otra cosa. Y por su parte ahora, el juez. ¿El juez dónde está? Como decía ayer Yamamoto, ¿es un juez del derecho o es el juez de la derecha? El juez está en favor del empleador, está en favor del trabajador, o el juez está para administrar justicia material y hacer prevalecer los derechos sustanciales. Entonces hay que analizar eso. Yo quiero, siempre lo hago en los eventos en que he estado, recalcar y precisar que el trabajador como tal es el que produce riqueza, y eso no viene de mí, eso muchos pensadores hace más de 100 años ya lo manifestaron. Quien produce riqueza es el trabajador. El empresario es dueño de la infraestructura de los medios de producción, pero esa infraestructura sola no produce riqueza, necesita de un trabajador. Por eso es que el trabajador no puede mirársele como una pieza más del engranaje o de esa infraestructura económica. El trabajador entonces es un ser humano que presta un servicio al empleador en estos sistemas capitalistas, pero al hacerlo no puede mirársele entonces desde ese punto de vista como esa pieza. Tiene que mirársele y tratársele como un ser humano con dignidad. Generalmente nuestras constituciones políticas, en sus preámbulos, en sus primeros artículos, siempre aparece la protección al ser humano. Y así lo he notado en la Constitución de este país. En el artículo primero
dice protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Ahí está el principio protector generalizado. Eso implica entonces que el juez, que las autoridades de la República y todas las personas en general tengan que aplicar en primera medida ese mandato constitucional, proteger a la persona. Cuando el juez va a administrar justicia, que ese es su papel, tiene que saber que debe hacer eso, proteger a la persona. Generalmente en nuestros países, nuestras leyes, nuestro sistema jurídico, habla de este principio, del principio protector, y cuál es el fin del Estado como tal. El fin del Estado, asegurar el bien común, asegurar el progreso de las personas, de la comunidad, satisfacer los derechos y los principios que deben reinar en todo Estado social de derecho. Y en esa medida uno debe preguntarse, ¿y cuál es entonces el fin del Estado social de derecho? ¿Para qué sirve un Estado social de derecho? ¿O para qué en una constitución de un país se establece que se debe proteger a una persona y que el fin del Estado es asegurar el bien común? ¿Es acaso para mera retórica, para que aparezca la Constitución como hermosa o con una redacción hermosa que pueda ser llevada a otros países como ejemplo de buena redacción? En esa situación nos corresponde a todos los ciudadanos, a todas las personas, a aprender, entender, meternos en el disco duro que tenemos, que en realidad nosotros somos primero seres humanos, somos personas con dignidad, como decía en exposición la compañera venezolana. Tenemos que saber eso. El trabajador no es un esclavo o un esclavo asalariado. El trabajador es una persona con dignidad. El papel de esta universidad, en eso, profesor Landelino, debe hacer no solamente abogados que aprendan a litigar y que ir a los estrados judiciales en la defensa de una u otra persona, sino de obtener en ustedes mejores personas que entiendan que van a defender seres humanos, que van a representar seres humanos y no cosas. La dificultad que ha habido en nuestros países con normas laborales retrógradas, en el caso de Colombia tenemos un código laboral de 1950, y en la mayoría de los países son códigos viejos, constituciones nuevas, leyes laborales viejas, leyes que obviamente no soportan el menor control de constitucionalidad porque resultan inconstitucionales, y que ahí debe jugar el juez un papel en el control de constitucionalidad difuso y hacer inaplicar por inconstitucional las normas, porque resultaron ya desfasadas conforme a los nuevos derroteros, a los nuevos criterios o acontecimientos. Resulta que el trabajo como tal y los trabajadores como tal son los únicos que tienen derecho. Cuando uno se pregunta, el derecho laboral, que ayer se habló mucho, el derecho laboral, ¿para qué es el derecho laboral? ¿Cuál es el objeto del derecho laboral? Las exposiciones de los compañeros de Brasil, de Yamamoto y la otra compañera, si me pasa el nombre, y claro, el objeto del derecho laboral es la productividad. El objeto del derecho laboral está en analizar lo que le corresponde a la persona como tal del trabajador. Nuestras legislaciones se han quedado muy atrás en esa situación, y por eso hemos reiterado en otros eventos, cuando uno habla de derecho laboral, o yo soy especialista en derecho laboral, o yo estudio derecho laboral, esa situación
pone a pensar el objeto de conocimiento de esta disciplina que estamos analizando. Y hemos criticado siempre que no debe llamarse derecho laboral, sino derecho de los trabajadores. Porque el derecho es de los trabajadores, no de los patronos. En la relación obrero-patronal, que es asimétrica, donde está el patrono que lo tiene todo y el trabajador que solamente tiene su fuerza de trabajo, en esa relación entonces, el que tiene derecho laboral, mal llamado laboral, es el trabajador. El patrón, empleador, no tiene derecho laboral. Él tiene derecho mercantil, comercial, derecho civil u otro, pero no tiene derecho laboral. Por esa razón el derecho debe llamarse derecho de los trabajadores, no derecho laboral, porque el derecho laboral implicaría darle un reconocimiento al patrono en alguna prestación, y él no tiene derecho laboral. Que yo sepa, hasta ahora no he visto la primera demanda de un patrono ante un tribunal, ante algún juzgado, pidiendo que le reconozca un derecho laboral, porque no lo tiene, así sencillamente. Por esa razón el derecho es de los trabajadores. Ahora, como nuestra legislación se ha quedado muy atrás en el reconocimiento de los derechos, y la Constitución está por encima de todo, ¿qué hemos hecho nosotros? Y ahí está el por qué estoy aquí hablando en estos momentos. La Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, la ALAL, tiene un instrumento, una doctrina internacional que se llama la Carta Sociolaboral Latinoamericana. Es una carta de 21 principios donde se establecen cosas que no son del otro mundo, cosas sencillas, y que todos los abogados, los funcionarios y los jueces deberían tener siempre presente cuando vayan a resolver o a proponer un caso determinado. Esa Carta Sociolaboral Latinoamericana establece principios sencillos. Por ejemplo, el principio de que el trabajador, como ciudadano en la sociedad, también debe ser ciudadano en la empresa. Porque es que el trabajador no es esa persona que en la calle, en la sociedad, en el Estado, allá es ciudadano porque allá puede elegir y ser elegido. Pero cuando ingresa a la empresa, automáticamente ingresó el esclavo porque dejó su dignidad y su papel de ciudadano colgado en un clavo y entró el esclavo. No, entra también el ciudadano y sigue como ciudadano al interior de la empresa. Eso implica un mayor reconocimiento de sus derechos y de su dignidad, un reconocimiento como tal al tenor de los instrumentos y tratados internacionales que reconocen los derechos humanos y que prevalecen en muchos de nuestros países en el orden interno. Guatemala no es ajeno a ese mandato. En el artículo 46 de esta Constitución establece precisamente que los tratados y convenios internacionales que han sido reconocidos por el Estado prevalecen en el orden interno. Así también sucede en Colombia y sucede en casi todos los países, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, prevalecen en el orden interno. ¿Eso qué significa? Que nuestro derecho laboral ya no es el código sustantivo, el código laboral de nuestros países. Nuestro derecho laboral entonces es el bloque de constitucionalidad, constituido a partir de los convenios internacionales del trabajo, constituido también a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, del protocolo adicional a esa convención, sobre todo el protocolo de San Salvador, donde consagran principios elementales que están en nuestra Carta Sociolaboral Latinoamericana, como son el principio de la progresividad y el de la prohibición de la regresividad.
En ese sentido, en mi carácter de magistrado en Colombia, nos ha tocado allá hacer una interpretación sobre el derecho. Porque es que el derecho laboral, más que legislado, es de producción jurisprudencial. Y allí viene el verdadero papel del juez en el Estado Social de Derecho. El juez tiene que administrar justicia y el juez no puede administrar el capricho patronal. El patrón como tal, el empleador, es dueño de la infraestructura, pero no es dueño del ser humano trabajador, no es dueño del puesto de trabajo. Y como no es dueño del puesto de trabajo, el juez tiene que garantizarle a ese trabajador el derecho a la estabilidad y a la continuidad de las relaciones laborales. Fíjense que para los mismos trabajadores es difícil entender esto, que el trabajador es dueño de su puesto de trabajo. Solamente así se le puede garantizar la estabilidad, pero eso tiene que hacerlo un juez. Y si el juez es patronalista o el juez defensor de los derechos de los trabajadores, ahí viene la dificultad. Y sobre todo la dificultad en el campo en el que yo estoy. Porque en los tribunales no solamente decide uno, decide mínimo 3. Entonces la mayoría tiene que establecer la decisión. Entonces el juez en el Estado Social de Derecho debe garantizar derechos humanos. Yo, a través del doctor César Landelino, quiero hacerle llegar a ustedes 2 sentencias que yo las traje donde yo soy ponente en el tribunal, y al interpretar el derecho colombiano y mirar que las normas que estaban allí eran retrógradas para solucionar el caso controvertido, hice uso de la Carta Sociolaboral Latinoamericana para aplicar el principio de la igualdad, para aplicar ese bloque de constitucionalidad y hacer prevalecer en Colombia los derechos de los trabajadores conforme a los principios de progresividad y prohibición de la regresividad. Cuando los trabajadores han adquirido algún estatus, algún derecho, alguna situación con efectos prestacionales, no puede ninguna norma de ninguna naturaleza desconocerse. La norma posterior no puede menoscabar, derogar, eliminar los derechos de los trabajadores. Debe ser el trabajador reconocido en su dignidad y en su garantía por el principio de la prohibición de la regresividad. Eso está en el artículo 4 del Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos. En Colombia lo aplicamos. En esta sentencia tiene fecha de 31 de octubre, hoy estamos a 11 de noviembre, o sea que tiene apenas 11 días de haber sido proferida. Entonces, fíjense, ese es el papel del juez en el Estado Social de Derecho. El juez tiene que garantizar derechos fundamentales. El juez tiene que abstraerse, en principio, de la situación patronal o laboral y debe garantizar dignidad del ser humano. Pero no hay que olvidarse que el juez también es un ser humano. Y el juez debe saber, y la gente debe saber, dónde está formado el juez. Y el juez salió de la Universidad de San Carlos, ¿qué formación tiene? O el juez salió de la universidad privada X, ¿qué formación tiene? Eso es importantísimo. La academia forma seres humanos. La academia forma seres, jueces, abogados litigantes, abogados defensores de trabajadores o abogados defensores también de patronos. Pero en todo caso nunca puede perderse de vista que la academia debe formar ante todo seres humanos. Y el trabajador es un ser humano que necesita defensa y garantía de esos derechos. Yo le dejo a ustedes esta sentencia en la cual
Quería profundizar mucho, pero no hay el tiempo, pero en 1 minuto y medio creo que le manifiesto. Nosotros estamos repensando los derechos de los trabajadores. Ayer decía nuestro compañero Luis Carlos Moro sobre el derecho del trabajo y el derecho de los trabajadores. Pareciera como si Luis Carlos Moro se hubiese leído la sentencia. Aquí en esta sentencia, donde fui ponente el 31 de octubre, precisamente analicé esto que le estoy manifestando. Los derechos son de los trabajadores, no es de derecho del trabajo. Y en la clasificación de los derechos de los trabajadores hay que tener presente lo siguiente. Los derechos de los trabajadores o los trabajadores pueden estar en una de 3 situaciones que yo aquí analizo. La primera situación, el trabajador tiene derecho adquirido. Segunda situación, el trabajador está en una situación favorable o condición más beneficiosa. Y tercera situación, el trabajador no tiene nada. Me voy a explicar mejor. Cuando se presenta un problema jurídico, un conflicto ante el juez, porque un empleador le está desconociendo un derecho a un trabajador, y el juez tiene que analizar que el trabajador en un momento de su vida o tiene un derecho adquirido, o tiene una condición más beneficiosa, o de pronto no tiene nada. ¿Y para qué analizarlo? Porque es que en nuestros países con el neoliberalismo y lo que se ha manifestado en todas estas exposiciones, se ha pretendido día a día, a través de nuevas leyes, desconocer o derogar o eliminar lo que ya el trabajador había ganado, bajo la tesis de que el trabajador solamente tiene meras expectativas. Y como el trabajador tiene meras expectativas, la nueva ley le puede desconocer lo que tiene. Eso no es correcto. En esta sentencia hice un análisis y me fui en contra de nuestras altas cortes en Colombia. Lo que dijo allá la corte, allá se llama constitucional, acá se llama de constitucionalidad, pero es lo mismo, o la Corte Suprema de Justicia, y me fui en contra de lo que dijeron esas altas cortes. Nosotros tenemos que respetar el precedente, la línea jurisprudencial, pero como los jueces tenemos autonomía para hacer lo que nosotros consideremos que es lo necesario y lo correcto en la interpretación y aplicación del derecho, en esta sentencia me fui en contra de lo que dijo la Corte Constitucional colombiana y la Corte Suprema, pero para hacerlo debí citar a la Corte y a lo que ellos dijeron y luego controvertirlos. Si uno no lo hace, incurre de pronto en el delito de prevaricato. Entonces así lo hice, y por esa vía manifesté en esta sentencia que las nuevas leyes jamás pueden desconocer, menoscabar o derogar ni derechos adquiridos, ni situación favorable en la que se encuentre un trabajador que se llama condición más beneficiosa, ni ninguna clase de derecho del trabajador, porque eso iría en contra de algo elemental que es el principio de la progresividad y la prohibición de la regresividad. Todo ello plasmado de una manera académica y muy hermosa por el maestro uruguayo Américo Pla Rodríguez, cuando analizó el principio de la favorabilidad en las normas, en las reglas del indubio properario, de la aplicación de la norma más favorable, del deber de interpretar y aplicar la interpretación más favorable y de la condición más beneficiosa. Son criterios que debe utilizar el juez para favorecer siempre al trabajador, porque debe aplicar el principio protector. Artículo 1 de la Constitución de Guatemala, y el principio protector implica que el Estado debe proteger en primera medida al trabajador y no al empresario, porque es un mandato constitucional. El trabajador es sujeto de derecho
Y como lo dice el artículo 1 de la Constitución de Guatemala, artículo 25 de nuestra Constitución, que está redactado de una manera idéntica, el trabajo y el trabajador en todas sus modalidades de labor gozan de la especial protección del Estado y por tanto merecen que el juez, cuando vaya a administrar justicia, tenga en cuenta eso: administrar justicia, pero justicia material, garantizando y defendiendo derechos fundamentales. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido una presentación desde otra óptica. Hay amigos laboralistas, jueces, amigos nuestros, que nos dicen que los jueces han de ser imparciales pero nunca neutrales. Y de eso se trata. Es aplicar la ley como corresponde, sin olvidar las realidades de cada lugar. Estoy estudiando acá en USA, en la Universidad de San Carlos, estoy tomando una maestría en criminología. Y muchas gracias por el seminario que ustedes me escuchan. Y perdón, mi español no es perfecto, soy finlandesa. Pero sí, muchas gracias. Este seminario es muy interesante. Muchas gracias por todos los panelistas. Y como estoy en esta maestría, tengo un honor estudiar también en la Universidad de Habana, en Cuba. Entonces es excelente. De nivel, como aquí también, por supuesto, pero el nivel de estudios. Y estoy aquí como escuchando mucho, soy jurista para derechos humanos. Y han estado muy importantes los puntos de vista que ustedes tienen y como especialmente que todo empieza de un ser mismo. Pero como estamos hablando sobre los derechos trabajadores, laborales, todo eso, pero no hay muchas palabras sobre los niños. ¿Qué pasa en los países acá y todo el mundo? Que olvidamos los niños, ¿no? Aquí hay bastantes trabajadores que son niños y no podemos olvidarlos, son familias. Hay familias que realmente es como moneda, cada moneda tienen dos lados siempre. Entonces, si hay familia que tiene que poner los niños para trabajar, porque el gobierno, el Congreso, todos los responsables en la verdad no pueden garantizar estudio propio, salario como suficientes o beneficios para los familiares. Los niños no son como, son futuros, ¿no? ¿Verdad? Entonces ¿por qué no podemos realizar los derechos realmente, el sistema judicial, gobierno, Congreso, todo eso para evitar trabajadores o que niños no van a trabajar? Es como no, es como una cosa normal. Los niños tienen que estudiar, tienen que jugar, tienen que vivir vida feliz, las familias, los padres son responsables por sus niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo realizar como seres humanos? ¿Cómo podemos cuidar nuestros niños y nuestro futuro? Y todo eso siempre hay lindas palabras y todo eso, pero hasta que no podemos realizar, decir no para la corrupción, decir no, que ya no los empresarios extranjeros no toman poder en estos países tampoco, que podemos decir que, ok, no, ya basta, no, digamos que no Shell, ya no viene Shell acá, o por lo menos que Shell tienen que cuidar o tienen que manejar con las leyes de un país. Como Guatemala tiene leyes, tiene derecho, que todos los como negocios, todos los empresarios extranjeros tienen que respetar, ¿verdad? ¿Qué ejemplo es gobierno? ¿Qué ejemplo es Congreso? Si hasta ellos no están como respetando la ley de constitución de un país, su pueblo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ustedes todos son un pueblo, ¿verdad? Un pueblo guatemaltecos. Somos todos seres humanos, somos todos ustedes en América Latina, nuestros europeos, en países nórdicos. Entonces, se empieza de uno mismo.
que digamos no, ya basta, ya no tomamos maltrato, ya no tomamos nada de eso. Empezamos como crecer con nosotros mismos y después respetar a otras personas. Y también un país es como tener vigilancia, tener cuidancia que los negocios afuera del país respetan las leyes, en la verdad. Pero bueno, solo unas preguntas, pero ustedes tienen herramientas, tienen ideas para cómo evitamos que no usamos los niños, ¿no? Gracias. A partir de su pregunta, hemos llegado los tres a un acuerdo. Son todos panelistas. No, hemos llegado a un acuerdo para responder a su pregunta. Primero, el derecho laboral también trata sobre los niños, a través de varias convenciones y normas internacionales que son relacionadas con la prohibición del trabajo infantil. Porque la infancia necesita su desarrollo y no trabajar. Y la respuesta que podemos dar, al menos nos hemos puesto de acuerdo, es la siguiente. Primero, la solución está en cada país con política de Estado. No podemos dar respuesta exactamente cómo podría ser si no hay, se busca la respuesta en cada país. Y segunda respuesta que queremos, y es a partir de su propia consideración, es que para los próximos encuentros latinoamericanos del trabajo vamos a incluir el tema de la prohibición del trabajo infantil. Tiene toda la razón. Podríamos dar muchos criterios. Hay un convenio de la OIT que dice que se prohíben las mejores formas de trabajo infantil. Que yo no me gusta la formulación, el orden personal, porque si hay peores formas de trabajo infantil, hay buenas formas de trabajo infantil. Entonces estoy admitiendo el trabajo infantil, pero bueno, así es la vida. Entonces, como conclusión de estas preguntas suyas, vamos no solo a que cada país analicemos cómo está, refiere a la política de Estado, sino también en el próximo Congreso de la Latinoamericana del Trabajo, el próximo va a ser en Brasil, el próximo año, y dentro de 2 años va a ser en Bolivia. Por tanto, y ahí también vamos a incluir esta temática. Efectivamente, en nuestro país es una manifestación terrible la situación de la niñez, y más aún en cuanto al trabajo infantil. Lo que acaba de mencionar el doctor en cuanto al convenio de las peores formas de trabajo infantil en Guatemala se manifiesta. Hay tremendas manifestaciones a eso. Y precisamente quienes somos parte de esta facultad, uno de los objetivos es precisamente enterarnos de esa situación, saber que existe, saber que tenemos que comprometernos, como dijo la compañera, en el trabajo de transformar esa situación terrible. Gracias. No solo hemos impartido nosotros algunos conocimientos y experiencias, sino también hemos aprendido a partir de las preguntas que nos han hecho. Yo por eso quiero que ustedes también se den un aplauso en este sentido. Como inauguramos hace unos días este encuentro, debemos hacer su clausura, también lo haremos como formal. Invitamos entonces al secretario de la facultad, Marco Julio Villatoro, al doctor César Andelino, por supuesto, que nos acompaña acá, Brenda, que ha sido parte de la coordinación, y a los vicepresidentes de la DAL que están acá. A veces para escribir me cuesta trabajo, pero ya aprendí. La presidenta de la DAL tuvo que marcharse, tenía el pasaje para muy temprano hoy, no puede estar con nosotros. Y la vicepresidenta ejecutiva, que también estaba con nosotros, fue la amiga brasileña, que tuvo que retirarse casi corriendo. Bueno, le damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Recibo un cordial saludo del señor decano, el licenciado Gustavo Bonilla, quien hoy no pudo estar con ustedes, debido a que entre su agenda ya tenía pues una reunión académica ya anotada desde hace mucho tiempo. Primero, pues quiero dar un saludo muy cordial a toda la mesa principal y a quienes hoy fueron panelistas, al doctor Guillermo Ferriol, que representa a Cuba, secretario general de ALAL 2017, al doctor Lauro Sol de México, representante también de ALAL, para que un aplauso.
Quiero saludar también y darle las gracias a la doctora Lidia Guevara de Cuba, parte de la Comisión de ALAI, a la doctora Marbella Rodríguez de Tescari de Venezuela, y también voy a hacer un saludo cordial por parte del señor decano al doctor Edur Velasco Arrigui de México, para el sentido de un aplauso también. Al doctor Arturo Portilla de la República de Colombia. Al doctor Luis Roberto Pineda, también de Colombia, magistrado del juez de apelación. Quiero agradecer a la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas por compartir el conocimiento de cada uno de ustedes por nombre. Agradecemos en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala por estar el día de hoy aquí y haber participado en este congreso laboral. Hoy quiero agradecer también muy especialmente al doctor Landelino Franco, quien es el director de las maestrías internacionales de los estudios de posgrados de esta tricentenaria Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y también a la maestra Belén Alcántara por la cooperación que ha tenido con estas maestrías internacionales. Hoy agradecemos a todos ustedes estar aquí y pues deseamos que no se queden nada más aquí estos congresos laborales, ¿verdad? Sino que puedan regresar tal vez en una invitación por parte de la facultad y del señor decano el próximo año. ¿Oyeron? Bienvenidos a Guatemala, bienvenidos a esta universidad que es suya también. Y hoy quiero también agradecer al actor principal de estos congresos, de estas conferencias, que son los estudiantes de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, porque sin ustedes nosotros no podríamos llevar a cabo nuestro trabajo como administración y como maestro. Así que Dios los bendiga y muchas gracias. Bueno, permiso de más bien al Comité Ejecutivo. A nosotros siempre nos gusta decir que las conclusiones de un encuentro como este, tan importante como este, lo vamos a hacer cada uno de nosotros cuando nos incorporemos a nuestras labores habituales. Más allá de cualquier manifestación, de cualquier criterio que podamos sostener. Yo creo que lo más importante es que hemos todos aprendido en estos días. Hemos también confraternizado, hemos estrechado relaciones y hemos ampliado sobre todo nuestro acervo profesional. Hoy tenemos todo un reto. En materia de derecho del trabajo, tenemos el reto de estar a la altura de las circunstancias. Y eso nos lo reclama no solo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, nos lo reclama la propia vida. Porque si no cumplimos bien la función que como laboralistas todos tenemos, y la rama del derecho del trabajo, decíamos en algún momento, es transversal no solo por sus consecuencias. Si no hay trabajo y no hay normas que lo regulen, no existe ninguna sociedad. Se quiera respetar ese criterio o no se quiera respetarse. Si no hacemos cumplir bien el derecho del trabajo, y fue importante también la ponencia que la relacioné con la economía, no tendremos futuro posible. Y hay algo que todos hemos dicho de una forma u otra en este evento, y es que ese futuro no solo tiene que ser posible, sino es que tiene que ser necesariamente posible. En nombre del Comité Ejecutivo de la ALAI, no queríamos terminar nuestra participación sin sobre todo agradecer a la Universidad de San Carlos su apoyo para la realización del encuentro. Y de modo particular a dos personas que casi no han dormido durante muchos días, el doctor César Landelino Franco y a Brenda. Con este aplauso creo que todos estamos dispuestos a asumir el reto que tenemos. Es un reto que quiero que comprendamos que no es fácil.
pero sobre todo se necesita ser valiente. Y los laboristas siempre somos valientes. A ese empeño tenemos entonces nosotros que corresponder. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Bueno, en primer lugar hay que agradecer la organización del evento, estuvo magnífico. Los organizadores de la Universidad de San Carlos se lucieron con la organización de todos los eventos y por supuesto agradecerle a todos los panelistas, a quienes nos han compartido tanto conocimiento en sus países, y también hay que destacar la presencia de los estudiantes. Me parece que es importante que los jóvenes estén al frente de estas discusiones, que participen y que se involucren, porque lo difícil de los tiempos hace necesaria que la participación de los jóvenes en la transformación de este estado injusto de cosas. Pero bueno, vemos con mucho ánimo y con mucha esperanza que vamos a poder transformar y vamos a cambiar porque un mundo mejor es posible. Muchas gracias. Bueno, el encuentro latinoamericano de trabajo fue un gran éxito. No solo por la participación amplia de profesores y estudiantes de varios países, sino sobre todo también por el nivel profesional, alto nivel profesional que se trajo. Hubo importantes intervenciones relacionadas con la labor sindical, con los derechos del trabajo, con los derechos de la seguridad social, la seguridad y salud en el trabajo, que nos abrió el horizonte, el pensamiento de cómo debemos seguir en los nuevos momentos, asumiendo esta importante rama de la vida de cualquier sociedad, que es el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Un evento muy importante que ha intercambiado los criterios de los abogados de Latinoamérica, las experiencias, y obviamente también has retroalimentado con la inquietud y la participación de estudiantes y profesionales. Agradecemos al pueblo de Guatemala, a la Universidad de San Carlos, tanta hospitalidad que nos han brindado a quienes hemos asistido. Como miembro de la Asociación Boliviana de Abogados Laboralistas de Bolivia, doy un cordial saludo al hermano pueblo guatemalteco y a todos los trabajadores. Muchísimas gracias. El evento que acabamos de desarrollar ha sido algo muy importante, pero no solamente para nosotros como profesores, sino para todos, profesores y alumnos. Estaba hablando ahora con uno de los profesores de acá de la facultad, la necesidad de incluir dentro de la propia facultad una cátedra de género para el estudio de los problemas relacionados con la mujer, sobre todo, aunque el género no se limita a mujeres, sino a las relaciones en el ámbito laboral de la mujer y el hombre en el trabajo y las necesidades que tienen de determinada protección para garantizar que éstas sean parte del entorno laboral sin violencia y sin discriminación. Nos hemos sentido muy satisfechos, ha sido un encuentro muy importante y esperamos que en el futuro podamos venir nuevamente y socializar nuestros conocimientos con los alumnos. Muchas gracias. Bueno, yo manifiesto primero mi agradecimiento a la universidad y al pueblo de Guatemala por haber estado aquí en este bello país, participado en este evento. Todo estuvo perfecto, muy bien. Las intervenciones, todas las ponencias, las intervenciones de los estudiantes, excelente, porque manifestaron su compromiso no solamente con el derecho laboral, sino también con el compromiso de defensa de los trabajadores. Los objetivos se cumplieron. Precisamente los objetivos de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas ALAL es dar a conocer la hermandad que existe en el pueblo latinoamericano y sobre todo en los abogados laboralistas defensores de los derechos humanos y en especial de los trabajadores. Dar a conocer también la Carta Sociolaboral Latinoamericana como doctrina e instrumento que aglutina la defensa de los derechos de los trabajadores. Dar a conocer también el papel de no solamente de los empresarios como productores de empleos y fomento de empleo, sino también dar a conocer el papel del trabajador como productor de riqueza y el papel del juez en el Estado social de derecho para garantizar derechos fundamentales. En ese sentido, el evento cumplió sus fines.
Los objetivos que se han logrado con este tercer encuentro latinoamericano para empezar es estrechar amistad, conocimientos alrededor del derecho del trabajo. Pero también aquí en nuestro país se han alcanzado objetivos en cuanto a los estudiantes de las maestrías y los doctorados en derecho del trabajo, para que los especialistas puedan tener una visión general de lo que está sucediendo en Latinoamérica en cuanto al derecho del trabajo. Pero también han participado estudiantes de la licenciatura, a manera de que también ellos puedan ir visualizando que hay una especialización en derecho del trabajo y que hay una necesidad en nuestro país de ir desarrollando esta materia de la disciplina jurídica guatemalteca. La asistencia de los estudiantes de la licenciatura fue una asistencia bastante nutrida, incluso como las instalaciones del Mario López Larrabe, que es nuestro salón acá en la Facultad de Derecho, no dan abasto para poderlos recibir a todos. Tuvimos la necesidad de dividirlos en los 3 días que duró el evento, a efecto de que todos pudieran tener la participación, y afortunadamente la participación pues ya fue una participación masiva, haciendo presencia, pero también pronunciándose en relación a preguntas y comentarios durante el evento que se desarrolló. Del 13º encuentro latinoamericano de abogados laboralistas fue una participación muy enriquecedora, porque precisamente el intercambio de ideas y experiencias en los diversos países nos ha permitido visualizar, como ya manifesté, cuál es la situación del derecho del trabajo en Latinoamérica, cómo en algunos países el derecho del trabajo en Latinoamérica efectivamente ha cumplido con la tutela hacia los trabajadores y cómo en otros países desafortunadamente se ha retrotraído. Entonces esa visión, ese análisis de los diferentes participantes pues ha enriquecido este 13º encuentro de abogados laboralistas. Me pareció muy bueno, con intervenciones muy importantes sobre el futuro del derecho del trabajo en el escenario de crisis y ataque neoliberal, y cuáles son los retos que tenemos nosotros los abogados laboralistas en tanto la defensa del derecho del trabajo y de la clase trabajadora. En Brasil, que es de donde vengo, nosotros han aprobado ahora una reforma laboral que es uno de los más grandes retrocesos de la historia del derecho del trabajo en Brasil, con transformaciones en la ley muy graves a los trabajadores, un intento de destrucción de los derechos, del derecho del trabajo y de las organizaciones sindicales. Entonces, en ese contexto, me parece muy importante que en un evento como ese puedan permitir perspectivas de lucha y de organización y de resistencia en contra de estas reformas que, bueno, intentan reducir los costos del trabajo, aumentar los lucros de las empresas y hacer con que la crisis la paguen los trabajadores. Y nosotros tenemos que decir que la crisis tienen que pagar a los empresarios. El derecho de trabajo tiene que ser defendido y tiene que ser ampliado. En esta perspectiva, el evento me pareció muy exitoso con todas las intervenciones. Bueno, el evento realmente fue maravilloso, tiene una trascendencia fundamental, principalmente por la participación de varios países latinoamericanos que han aportado sus experiencias locales, pero también con un sentido internacionalista, dando importancia a los derechos humanos. Los derechos humanos, pero que en clave laboral. Esto quiere decir la reivindicación de la internacionalidad de los derechos humanos para enfrentarse a un mundo globalizado que con estas ideas economicistas están sometiendo a los trabajadores a condiciones de regresión al siglo XIX. Por eso hoy es la lucha de la resistencia, la de la defensa de los derechos humanos y las constituciones de cada uno de estos países que han participado de este evento para reivindicar los derechos de los ciudadanos, de las personas, de los seres humanos que trabajan. Y esto creo yo que ha sido un evento que ha aportado mucha experiencia desde el punto de vista de pensar, por ejemplo, las nuevas tecnologías al servicio de la humanidad, las nuevas tecnologías como patrimonio de la humanidad y no patrimonio de una oligarquía. Esto creo que es lo que más se destaca de este evento y felicito a la Universidad de San Carlos
por dar esta oportunidad y este espacio para que los alumnos estén en conocimiento de las experiencias latinoamericanas. Muchas gracias.